Bueno, ya hemos esperado un poco los minutos de cortesía, seguramente vendrá alguien más, como siempre. Pues buenas noches, muchas gracias a todos por venir y, como suelo decir siempre, por apostar por la cultura en una tarde de sábado que hay de todo, hasta fútbol. Entonces venimos a la sede de la Fundación Santiago Penedado en nuestra segunda sesión del aula cultural. Sabéis que tenemos el aula mística y abrimos este año el aula cultural. Bueno, pues tenemos hoy con nosotros a Ian Joseph Garpal, más conocido en la vida cotidiana por Ignacio José García Pascual. Bueno, esto de los apócrifos es una cosa de artistas y de poetas, como Machado, que también es intuista, según veremos, Pessoa, y los seudónimos, ¿no? Bueno, es un placer presentarlo hoy a Ignacio. Bueno, me estoy acordando de que la última vez lo dejamos con Ignacio Gómez de Liane, pues vamos de Ignacio a Ignacio. Bueno, es un placer porque coincidimos hace unos años en Galicia, en unas vacaciones, y enseguida empezamos a hablar de cosas profundas, y me sonó ya lo que decía a la teoría de Santiago Penedado, inevitablemente. Ya veía yo en lo que hablaba una apuesta por la denostada intuición frente a la hegemonía de la necesaria, pero muchas veces excluyente razón y ciencia. Y estaba yo hablando con un médico y le oía esas cosas. Enseguida me habló del intuismo como una teoría de creación propia. Después hablando, decimos mejor descubrimiento, ya que se puede rastrear a lo largo de la historia, pero es cierto que el concepto y la idea no existe como tal. Hay otros términos que pueden referirse a cosas parecidas. Bueno, en cuanto a lo curricular, no querría extenderme, pero sabéis que siempre me interesó mucho cuando hablé con él, que fue fundador con otros compañeros del Foro Universitario de Cultura, el FUC, no sé si a alguno le sonará, en 1981. Yo estaba todavía sin empezar la carrera, pero después fui a alguna cosa. Asociación cultural vinculada a la Universidad de Salamanca a principios de los años 80. Este foro organizaba diversas actividades culturales, no solo para la universidad, sino para el público en general. Y enseguida, cuando me lo contaste, pues me sonó a lo que estamos más tarde, quizá en la edad, estamos haciendo nosotros ahora, ¿no?, en la Fundación. Cabe destacar numerosas conferencias de prestigiosos ponentes, muchos de ellos catedráticos de la misma Universidad de Salamanca. Me comentabas que la afluencia de público solía ser masiva. Como anécdota, eso me gustó, la conferencia de nuestro querido aquí y en estos ámbitos, el profesor Luis Sencillo, que fue sobre exorcismo y que hubo que suspenderse por exceso de gente, y tuvisteis que ir a otra aula magna de psicología, quizá. Bueno, hubo otra sobre los celos en el Teatro de la Caja Duero, que no cabía ni un alfiler, según te copié lo que decís. También fue fundador, con otros compañeros, de la Asociación en Defensa de la Vida Medicina, ADEVIME, con apoyo de profesores de la Facultad de Medicina, y que fue legalizada y abierta a otras facultades y público en general en 1984. El próximo año celebráis el 40 aniversario, ¿no? Fue una de las primeras asociaciones en defensa de la vida humana en España. Después, en marzo, a destacar también, en marzo de 1991, con motivo, que no sé si lo he dicho, eres médico, de una epidemia de cólera en Perú, te desplazaste a este país con la ONG del GAM Tepeyac para colaborar en un centro médico parroquial de una zona pobre cercana a Arequipa. Allí estuviste 4 años al frente como director médico. Vuelto a España, con otro amigo médico, fundaron y empezaste como director el Centro de Orientación Sexual y Planificación Familiar, tiene que ver con tu especialidad, el COSPLAN, en Pamplona, Navarra. Posteriormente has trabajado como médico especialista en obstetricia y ginecología en los complejos asistenciales de Zamora, Ávila, Salamanca, en donde trabaja ahora en la actualidad. Has
Asimismo, es profesor asociado de obstetricia y ginecología en la Universidad de Salamanca. En cuanto al tema artístico, empezó con fotografía artística en los años 80 también, fueron años de actividad. Ha escrito relatos cortos y ensayos para diversas revistas. Empezó con dibujos intuistas de entretenimiento y ya en 1998 empezó a pintar de forma autodidacta y muy personal sus primeros cuadros a la acuarela. Como veremos algunos, Intuismo 1 y alguno más. Este que tenemos por aquí, que ya los cambiado. Y comenzó a perfilar aquí ya claramente las bases de lo que ha llamado intuismo o suprarrealismo, que nos explicarás, con el movimiento intuista. En los cuadros que pinta, curioso, pone siempre un espectador, espero que nos muestres, o ente que contempla el cuadro desde el ángulo inferior derecho con respecto al observador. Esto es curioso. Y pintas a la acuarela, también me decías un día, porque en el agua está el origen de la vida, así como Tales de Mileto. Ha recibido varios premios de fotografía, se exponen en la presentación, seguramente algunos, y has participado en algunas exposiciones artísticas, que no vamos a no entretenernos. También hay muchas publicaciones de especialidad médica que no vamos a mencionar en este foro. Bueno, y luego se me olvidó aquí poner también lo de la película, que ¿cómo se titulaba? La logia. El secreto de la logia. El secreto de la logia. Sí, la logia. 1996. Antes de dar paso... Está depositada en la Filmoteca de Castilla. Está en YouTube. Está en YouTube también, por si la quieren ver, y a través del blog, que luego les mostraré cómo hacerlo también. Bueno, antes de darte paso y palabra, como nos vas a hablar de ello, quería decir que el filósofo francés Henri Bergson, al que consideras intuista, es un gran defensor de la intuición. Decía que los españoles no teníamos que tener complejo de no filósofos, porque ya nuestra filosofía estaba en los místicos. ¿Sabéis esa polémica que tenemos sobre todo en la generación del 98? Pues ya dijo él que nuestra filosofía en la poesía teníamos ahí las claves, ¿no? Eso es un intuista. Y un gran lector de Bergson, quizá no solo lector, sino por consurgencia espiritual, quizá, como llegan a conocerse los autores, don Antonio Machado, uno de los guardaespaldas, como diría Santiago Peregado, otro intuista, según lo que yo he querido leer. Y quería acabar esta presentación leyendo el poema con el que empezaba el curso, siempre Santiago Peregado, algunos se acordarán, dejando claras ya sus premisas acerca de la intuición frente a la filosofía racionalista imperante en aquellos momentos en la universidad. Se trata de la séptima parábola. La séptima parábola. Si no, yo diré una poesía que dedicaba a Machado, quedó. Bueno, sí, que está aquí, Es que la poesía es alargada y la han puesto para leerlo más. Perdona. Bueno, empieza así, es la parábola de séptima en Campos de Castilla. Dice la razón, busquemos la verdad, y el corazón, vanidad. La verdad ya la tenemos, la razón, ¡ay! ¿Quién alcanza la verdad? El corazón, vanidad. La verdad es la esperanza. Dice la razón, tú mientes, y contesta el corazón, quien miente eres tú, razón, que dices lo que no sientes. La razón dice, jamás podremos entendernos, corazón, y el corazón contesta, lo veremos. Y así damos paso al doctor Garpal. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y a todas, como dicen ahora, todos. Suficiente. Agradezco mucho a la Fundación Santiago Peregado esta invitación que me han hecho, porque, entre otras cosas, lógicamente, la estética originaria e intuitiva del profesor de estética
Pérez Gago se encuentra muy unida a lo que nosotros llamamos el hinduismo o suprarrealismo. Prácticamente es un descubrimiento del propio Pérez Gago y también nuestro, de alguna manera, ¿no? En ese sentido, quiero agradecer a la Fundación pues, esta invitación que me ha hecho, por supuesto también a Fernando, que también pues, nos conocimos y hemos podido contactar para poner esto en marcha, ¿no? Bien, en principio, esto de hinduismo, suprarrealismo, los ismos, ¿no? Yo no voy a hacer aquí esta tarde, ni mucho menos, o intentar aclarar ni definir todo el tema de los ismos. Los ismos, como bien saben, empezaron en el siglo pasado, sobre todo a principios del siglo pasado, ¿no? El cubismo, el fovismo, el cubismo, ismos, todo, ismos por toda parte, ¿no? Pero luego, pues, el denominar ismo o hinduismo, pues, es una denominación que no, ni mucho menos quiero aclarar en este momento, ni procede a hacerlo. Simplemente, ¿cuál es mi intención? Pues nada, que pasemos, pues, una tarde agradable, divertida si es posible, que no resulte yo muy pesado, que seamos felices, aunque sea por breves momentos, ¿no? Hombre, yo me podía plantear, siguiendo con la magnífica exposición que nos hizo mi tocayo Ignacio Gómez de Diaño sobre Dalí, que a mí Dalí pues nos encanta y esperemos que realmente leeré sobre Dalí, pues es un auténtico hinduista, pues oye, yo podría haberles dicho, en plan también como lo hacían los antiguos, sobre todo en el siglo pasado, aquellos charlatanes que venían: buenas tardes, damas y caballeros, han venido ustedes a escuchar aquí sobre un tema fundamental, que es el hinduismo o suprarrealismo y bla, 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 bla. O podía hacer algo, una especie de parafernalia muy típica del gran, genial y peculiar personalidad de nuestro querido Dalí, de salir ahí de un cubo de estos hiperbólico, metafísico y con una escafandra que a lo mejor casi me iba a asfixiar como le pasó en una conferencia, pero bah, no es el caso, ¿no? Pero sí querría empezar comentando pues algo una frase de Dalí, dice Dalí precisamente: las dos cosas más afortunadas que pueden haberle acaecido a un pintor son, primero, ser español, segundo, llamarse Dalí. Estas dos cosas afortunadas me han sucedido a mí. Bueno, pues yo puedo decir que primero soy español, él era también catalán, pero sobre todo español. Yo soy también español, soy charro, o como quiera decirse, castellano-leonés, ¿de acuerdo? Pero no me llamo Dalí. Mi nombre artístico es Gaspar, o Jean José Gaspar, como bien decías. Bien. Cuando yo hice un poco de difusión, sobre todo entre gente conocida, pues un amigo mío, profesor, que hoy no está aquí porque me dijo que no podía venir, profesor de dibujo, catedrático ya jubilado de dibujo, don Antonio Valadez, me comentaba: el subtítulo realmente es ambicioso, y el subtítulo es una nueva visión del arte y la vida, el hinduismo cultural, vale, ese es el título, pero el subtítulo es muy ambicioso, una nueva visión del arte y la vida. Bueno, en realidad está en interrogante. ¿Es ambicioso? Ya lo veremos, si realmente contestamos a la pregunta o no. En ese sentido, pues bueno, ya al final, ya veremos en qué concluye. Bien, yo voy a establecer un poquito como una especie de exposición. Ustedes han venido esta tarde, o vosotros, si queréis que os estudie, pues habéis venido esta tarde precisamente a una exposición sobre el hinduismo y sobre cuadros míos hinduistas fundamentalmente, y algunas fotografías que haremos al final. He visto la exposición precisamente unas pinceladas importantes sobre lo que es el hinduismo, aunque no vamos a pretender dar una explicación realmente sobre lo mismo. Luego, si quieren un poquito profundizar, lo pueden hacer a través de nuestro blog. Y empezamos con esta presentación que hicieron mis colaboradores, y especialmente el profesor Santiago González, que está aquí presente, y a quien quiero agradecerle su gran colaboración en la difusión de este hinduismo y sobre todo del movimiento hinduista. Él es catedrático de inglés y ciertamente es una figura clave también en el desarrollo de todo esto. Y quiero desde aquí también darle pues, mi agradecimiento por todo lo que ha hecho, ¿no?
y me voy a valer precisamente de esa presentación para hablar sobre el hinduismo. Y después hablaremos un poquito de lo que yo llamo la antropología hinduista, pero muy brevemente, porque eso ya son palabras mayores, es muy complejo. Yo tengo el texto que yo utilicé y que escribí un poquito para luego subirlo a nuestro blog sobre hinduismo, y que también lo pueden, si quieren, releer tranquilamente y con fotografías que se hacen más ameno, etcétera, en el propio blog, en la primera página, como antropología hinduista. Pero bueno, daremos unas pinceladas sobre ello, no me querría enrollar mucho, porque eso es más problemático. Y finalmente voy a hacer una presentación, una auténtica exposición que yo llamo Hinduismo y Mago, en la que mezclo pues algunos de mis cuadros con algunas de mis fotografías artísticas o hinduistas. ¿Cómo empecé? Pues sí, empecé un poco pintando, sobre todo con fotografía, pero empecé haciendo dibujos que yo luego dije, pues deben ser hinduistas. Ya veremos, quizá a lo mejor alguno de aquellos, alguno dedicado en concreto a Picasso y a Leonardo da Vinci. Y me acuerdo, entonces, en el comienzo de los años 80, ya acababa de terminar la carrera, en 1983, y entonces, en una charla o una conferencia que daban sobre anticoncepción o planificación familiar, aparte de las que yo también daba entonces y demás, pues yo me ponía pues, a dibujar mientras hablaba el ponente, lo que sea, yo me entretenía dibujando ahí. Y de pronto, al final de la charla, yo había hecho un dibujo y dije yo, ¿y qué he puesto ya aquí? Pues me llamó la atención. Bueno, había pintado claramente el pubis y los genitales, la vulva de una mujer. Muy rara, eso sí, todo eso. Claro, todo en relación con aquello que ya había estado escuchando durante la charla, ¿no? Y así empezó todo un poquito el tema de mis dibujos hinduistas. Bien, pues pasamos ya a la presentación Camino al hinduismo, un nuevo movimiento cultural y artístico. Bueno, yo lo considero, o lo consideramos que sí, ustedes dirán luego lo que les parece. Y empiezo con la frase de Machado, a quien consideramos realmente pues, un auténtico poeta, para mí, hinduista, desde luego que sí. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Todos conocemos precisamente esta poesía. Lo artísticamente verdadero solo se alcanza por la intuición, especialmente al iniciarse un camino. Es una frase de Vasily Kandinsky, este gran pintor, el que realmente iniciara el movimiento abstracto, y que, por supuesto, el hinduismo pues, lo considera como el primer pintor, el primer artista hinduista. Aunque, como veremos, en realidad, artistas hinduistas lo son prácticamente todos o casi todos, desde los primeros comienzos de la humanidad prehistórica, como veremos, hasta la actualidad, porque de alguna manera también vosotros podéis ser auténticamente hinduistas, bien sea artistas, bien sea más de casa hinduistas, ¿por qué no?, bien sea pintores, bien sea escultores, todos podemos ser hinduistas si realmente nos valemos de nuestra intuición, como veremos. El hinduismo se podría considerar como un movimiento cultural y artístico, hasta cierto punto también filosófico, y quizás sea más complejo el tema, basado en la intuición y con un trasfondo espiritual. Esto es muy importante. Se define igualmente como movimiento por el cual se busca la verdad o la percepción de realidades no mensurables sin recurrir a la razón y mediante la intuición. El hinduismo fue iniciado pues, a finales del siglo pasado por el servidor que ustedes humildemente les habla en este momento. Bueno, hay un libro que yo comenté el otro día en la conferencia de Gómez de Liaño sobre Dalí, muy interesante, que es de Ramón Gómez de la Serna, Dalí, porque él luego de No Enigmas, ¿no? Y ahí escribe cosas muy interesantes sobre Dalí, yo se lo recomiendo. Es de Espasa-Calpe, la edición anterior era de 1977, la actual es del 2003, que es la que yo tengo y la que manejo, ¿no? Y entonces nos decía allí precisamente Gómez de la Serna, ya sé que es fuerte el arte de Dalí. En su maravillosa autobiografía dice, no puede haber grandeza intelectual fuera del sentimiento trágico y trascendental de la vida, la religión. Y decía también más adelante Dalí, el cielo se halla exactamente en el centro del pecho del hombre que tiene fe. Y yo como hinduista diría, en el interior mismo de uno mismo se encuentra la verdad. Y ahí la tenemos que verdad, y eso es el hinduismo. Brevemente, aparte de toda la complejidad que veremos toda ahora, en el interior de uno mismo tendremos que buscar la verdad y encontrarla. Ese es el hinduismo en realidad, o lo que yo llamo hinduismo.
bueno, estaba aquí pintando hace años, Azul Intuición, en 2013, uno de mis cuadros. Definición, bueno, el término intuismo que introduzco viene referido a un movimiento cultural y artístico basado en la intuición y que tiene además un trasfondo evidentemente espiritual y fundamentalmente espiritual. En nuestro devenir humano debemos de tener en cuenta que existen tres niveles vivenciales: la realidad de la que procede el realismo, la subrealidad de la que procede el surrealismo, aclararemos esto, y la suprarrealidad de la que procede el suprarrealismo, lo que nosotros llamamos el intuismo. Aquí vemos un cuadro mío, Intuismo 1. El Intuismo 1 fue el primer cuadro que pinté a la acuarela en el año 1998. Entonces, bueno, aquí se ve un poco pues, el tema profesional. Hay un embrión, como veis ahí en la parte izquierda, hay una especie de, de creador a la derecha, una especie de Dios o ser supremo, etc. Toda la descripción de mis cuadros, sobre todo los primeros, están perfectamente puestos en el blog, no me voy a entretener. Yo muchas veces lo que digo, si no entendemos los cuadros, porque es difícil entenderlo, ni siquiera yo a veces que los contemplo y los venga, ni los entiendo, como diría también por ahí Dalí, pues lo importante, pueden leer un poquito la explicación que doy, pero lo importante es ver el cuadro y deleitarse, como yo digo muchas veces, en los colores. Utilizo colores muy vivos, muy alegres, porque a mí me gusta la alegría, sobre todo. Y ahí vemos un embrión, ¿por qué? Pues todo tiene un origen embrionario, es decir, y el origen de la vida está precisamente en el agua. Pasamos nuestros primeros 9 meses de vida en el seno materno, en un medio acuoso, hasta que nacemos. No lo olvidemos. ¿Surrealismo o surrealismo? En opinión mía, el surrealismo sería el equiparable o lo mismo que el subrealismo, en cuanto está basado en lo subreal, en el inconsciente o subconsciente, manifestado en los sueños según las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud, y que influyó mucho, Sigmund Freud, como saben, también en Dalí y los surrealistas, ¿no? Y vamos a ver cómo realmente del surrealismo, sub con B, realismo, podemos pasar a un suprarrealismo a continuación. Por tanto, la denominación surrealisme sobre el realismo sería menos apropiada que surrealisme, que es la que yo utilizo para referirme al surrealismo como tal, que implicaría más el mundo del subconsciente y lo onírico, como propugnan los mismos surrealistas, Freud, André Breton, etc. Este fue un autorretrato que me hice con Vermeer, del surrealista Amazon, en Berlín en 2016. ¿Surrealismo o surrealismo? Vamos a insistir un poco, aunque no quería aburrirles. Según la propia etimología de la palabra francesa sur, bajo, consideramos más apropiado hablar de subrealismo, surrealismo o bajo realismo. Incluso podríamos hablar de ácido realismo, porque de hecho el mismo Dalí se dio cuenta del ácido realismo, que era el surrealismo, al que perteneció durante mucho tiempo y que fue evolucionando, como luego veremos, en consonancia con las propias teorías surrealistas. Aquí pongo una foto de los surrealistas Salvador Dalí y Man Ray, que también, esta es un autorretrato que me hice, Lady Erotic, de Man Ray en Berlín 2016. Está un poco también cambiada artísticamente y demás, ¿no? Surrealismo, intuismo conceptual. Pues sí, también, lógicamente, nosotros nos relacionamos con el surrealismo y con otros ismos, pero fundamentalmente con esto. Y piensen una cosa, todos los ismos de los del siglo pasado tienen su antecedente en lo que podríamos bien llamar el simbolismo. El simbolismo es la base de todos los ismos, por así decir. Es decir, el simbolismo, tanto literario, artístico, etcétera, es la base de todos los ismos que vienen posteriormente en el siglo XIX y a finales del XIX y del XX, ¿no? Pues también el concepto del surrealismo, pues todo, pues Magritte, que es un gran también pintor surrealista y que nos encanta, ¿verdad? Pues esta foto se la dedico yo a él, c'est une pomme. No, esto es una reineta para Magritte. Suprarrealismo o intuismo. En todo caso, esos tres niveles que veíamos antes, mencionados, forman una unidad en el pensamiento humano y se encuentran íntimamente relacionados entre sí, de modo que nuestra realidad cotidiana influye en tanto la surrealidad como la suprarrealidad o intuismo, como a su vez estas dos últimas influyen también mutuamente.
Según refiere Gómez de la Serna, en ese libro que yo les aconsejo que lean, el destino del surrealismo era el de empalmarse con otra doctrina más alta y más nueva, que no fuese de ningún modo el chabacano y monstruoso existencialismo sartrense. Y yo digo, o decimos nosotros, los hinduistas, ¿podría ser el hinduismo o suprarrealismo? Pues yo creo que podría ser, ¿no? El surrealista español Salvador Dalí, a quien Gaspar, el servidor, considera también hinduista, pues realmente hizo una evolución desde el surrealismo. Empezó siendo impresionista, claro, impresionismo, cubismo. Él decía que era el único que hacía cubismo en Madrid cuando estaba en la residencia de estudiantes, en la Escuela de Bellas Artes, de los que expulsaron y demás, y luego progresivamente se hizo un auténtico surrealista. El surrealismo soy yo, decía él, y finalmente terminó en una evolución puramente espiritual, incluso hasta convertirse en un auténtico místico, ¿no? En ese sentido. De hecho, pues en ese libro de Gómez de la Serna, yo en el prefacio, a veces me gusta escribir pues cosas que se me ocurren, y hice pues una definición de Dalí, y es la siguiente que yo hago de él: alucinación bigotuda de contrastes místicos en explosión atómica hacia el infinito. Esta es la definición de Dalí, lo tenemos, muy daliniano, pues, claro, en ese sentido sí. Y entonces, el mismo Dalí, que yo considero hinduista, decía: ¿cómo quieren que los demás comprendan mis cuadros cuando yo mismo, que soy quien los hace, tampoco los comprendo? Su significado es profundo, complejo, que escapa al simple análisis de la intuición lógica. Yo diría intuición supralógica, más bien intuición espiritual, lo que yo llamo el intuismo, ¿no? En ese sentido. El arte no solo daliniano, sino el arte precisamente de lo que venimos aquí hablando, y según Gómez de la Serna, el arte es una manera de disparatar, dice, venciendo la monotonía, sea cual sea, pero de forma original y lograda. Para mí, el arte, es una definición que yo hago, es lo más creativo del ser humano, lo que nos acerca más humildemente al Creador. Y debemos de valorar el arte, que cada vez pues, está más desprestigiado, más con este mundo tan materialista en que vivimos. Es de vital importancia mantener el arte en un lugar de honor y estima en nuestra cultura, nos dice, o nos dijo Martín Scorsese en su discurso cuando fue premio Príncipe de Asturias en 2018, la importancia del arte en nuestra cultura. Y siguiendo un poquito con Dalí, pues me van a permitir que hable un poquillo de él y de algunas cosas de él, ¿no? Yo, que soy católico practicante, decía, rezo todos los días por Picasso. Y dice que Picasso estaría haciendo en un futuro pintura religiosa. Es que en el fondo es un místico, ¿no? Curiosamente lo que este hombre. En la huida pública, nos dice Dalí, soy un pintor que aspira a pintar mejor cada día, luchando contra la falta de espiritualidad. Interesantísimo. Y quería comentar ya algo muy importante, que es este Dalí también místico. Y hay otra obra también, de la que yo también me he basado mucho sobre el estudio de Dalí, que es la de Taschen, Dalí, la obra pictórica de Charnes y Neret. Y ahí también pongo en el prefacio, por mi definición, solo los genios somos humildes. Eso pues, es una frase que hemos oído mucho. Y yo añado, porque solo los humildes son los verdaderos genios de este mundo. Relacionado con este Dalí tan emblemático, ¿verdad? En ese sentido. Bien, y quería comentar la parte ya más mística de este genial pintor catalán y español, porque se considera muy español sobre todo, ¿no? Dice, tengo la intuición genial de que para penetrar en el corazón de la realidad dispongo de un arma extraordinaria, el misticismo, es decir, la intuición profunda de lo que es la comunicación inmediata con el todo, la visión absoluta por la gracia de la verdad, por la gracia divina.
la intuición profunda, yo considero que es el suprarrealismo o intuismo. A mí el éxtasis de Dios y del hombre, a mí la perfección, la belleza, a mí Santa Teresa de Ávila. Es curioso, otra gran intuista, de alguna manera. Y esto lo declara en su manifiesto místico de 1951, ¿no? Por eso, ¿consideramos a Dalí como un auténtico intuista? Pues yo creo que sí, ¿por qué no? Yo por lo menos, ¿no?, dentro de lo que el intuismo lo consideramos como un auténtico intuista. Intuismo e intuicionismo, a lo mejor les estoy aburriendo un poco, pero vamos a ir más deprisa. Para el intuismo, bueno, es que claro, me gustaría leer muchas más cosas que tengo por aquí escritas, ¿no? Pero bueno, si hay oportunidad lo volaremos y si no lo dejamos. Para el intuismo, al contrario que lo propugnado por el intuicionismo filosófico desde Platón hasta la actualidad, especialmente con el francés Henri Bergson y la matemática intuicionista del holandés Brouwer, la intuición, por supuesto, no es la forma esencial del conocimiento humano, también no es la razón, no lo olvidemos, y luego hablaremos de esto brevemente. Según el intuismo, el ser humano tiene inicialmente un conocimiento intuitivo a través de la intuición del mundo que le rodea. A continuación realiza un conocimiento racional por la razón de este mundo y finalmente acepta o no una fe en algo o alguien, ser supremo o absoluto, a quien llamamos Dios. En el intuismo preferimos hablar de el absoluto, completándose a veces en algunas religiones. Puede ser pues, cualquier religión, la religión hebrea, el judaísmo, el cristianismo, el islam también, el budismo, etc. Lo importante es, y fundamentalmente es que algo hay antes de todas estas religiones, luego se puede completar en esta religión. Aquí es un cuadro mío, Intuismo Nuevo, 9, Carpal 2000. Mis cuadros son muchos, se pueden considerar sin título, luego cada uno puede poner el título que intuya, ¿no? El Cristo que yo he llamado cosmogónico, o podríamos llamarlo de alguna manera, pues sí, es un Cristo realmente feo, alguien me ha dicho escandaloso, llámalo como quiera, pero bueno, ahí está. Fue precisamente una Semana Santa del 2000 cuando me puse a pintar y me salió pues este Cristo. Puede gustar o no. Intuismo, el puente. Sí, muy interesante. Según el intuismo, la intuición es el eslabón o puente de unión entre el mundo de la razón o científico, experimental, y el mundo de la fe o religioso, espiritual, que como dos líneas paralelas se unen en el infinito, es lo que decimos en el manifiesto hinduista del 2011, ¿no? Yo cuando pongo presentaciones de arte, incluida esta presentación que hicieron los colaboradores, ¿no?, que también está subida al SlideShare, que es la que yo utilizo como presentación. También meto mis presentaciones científicas, por supuesto, de todas las investigaciones que a lo mejor he hecho, y las investigaciones docentes que yo hago con mis alumnos de la Facultad de Medicina, como profesor asociado, ¿no? Y yo les digo a mis alumnos, por supuesto, cuando están todas mezcladas, porque de alguna manera también hay que mezclar el arte, la vida misma, con lo científico y con lo docente. Entonces yo les digo a ellos que por supuesto cuando se pongan a ver mis presentaciones de internet, pues lógicamente se limiten a lo puramente científico y docente. Y mi blog o nuestro blog artístico y las otras presentaciones sobre arte lo dejen para ratos de insomnio. También se lo podría recomendar a ustedes si quieren meterse en el blog. Para ratos de insomnio viene muy bien, ¿no? Bien. Pero el intuismo tiene una vertiente sobre todo cultural y artística, que tiene como base del arte creativo y la cultura a la intuición, en sintonía también, en cierto modo, con la pedagogía intuitiva del suizo Johann Pestalozzi. Intuismo 3 es otro de mis cuadros, de los primeros que empecé a hacer, y para mí tiene pues, un sentido muy especial, no voy a comentar por qué. La intuición en el arte. Ya nos decía Kandinsky que, lógicamente, la base de todo proceder artístico y procedimiento artístico es la intuición, eso es indiscutible. En definitiva, es lo más espiritual que hay en el hombre, la intuición. La intuición ha estado presente siempre desde los albores de la humanidad, como una forma especial del conocimiento y como base del proceso creativo artístico del ser humano. Así, tanto el arte rupestre de los hombres primitivos como el arte contemporáneo de nuestros días se ha visto influido, incluso programado, por la intuición del artista. Se habla mucho de inteligencia artificial, luego hablaré un poquillo, ¿no? Pero en realidad ya vamos a ver en qué nos vamos a diferenciar de
los seres humanos, de esa inteligencia artificial que además ha sido creada por nosotros, por supuesto, evidentemente. Luego, si eso hablamos. La intuición, pues, ha determinado la creación artística del primer arte de la humanidad en el Paleolítico Superior, manifestado en las pinturas, dibujos y esculturas encontradas en cuevas y abrigos. El primer destello del progreso espiritual de la vida de la humanidad. Del libro de Historia Universal de Wittgenstein, del Pericópices, etc., del año 78. Sí, porque la intuición viene con el ser humano y la intuición es la creación artística o la base de la creación artística desde que el ser humano existe sobre la Tierra, no ahora o antes o después, sino desde que el ser humano existe. Aquí pongo un bisonte de Altamira, Cantabria, la Real Academia del Arte Rupestre, nos dice el escultor H. Moore, el escultor inglés, cerca de 15.000 años antes de Jesucristo. Pues ya aquellos hombres prehistóricos con su intuición pintaban estas maravillas, ¿no? Intuismo 2, Garpal, también como una continuación de Intuismo 1, que pinta un loro en el fondo, yo que sé, del mar, porque parece que en realidad pues loro, sí, ahí está un loro que contempla cuadro en este caso, en el fondo, como una especie de fondo marino. La intuición en el arte. Por otra parte, el pintor ruso Vasily Kandinsky, a comienzos del siglo XX, fue el primero en considerar de forma preferente el valor de la intuición en el acto creativo del artista. Ahí está su gran obra de lo espiritual en el arte, la gramática de la creación, el futuro de la pintura, es decir, dos obras fundamentales de Kandinsky donde se nos habla precisamente de la intuición como la base de toda la creación artística, ¿no? Nosotros lo consideramos a este artista iniciador también del arte abstracto, el primer pintor propiamente intuista, pero que les decía yo, que todos podemos ser intuistas, todos podemos ser de alguna manera artistas, artistas de nuestra vida, si realmente ponemos en marcha la intuición, ¿verdad? Igualmente, en otro campo como la arquitectura, por supuesto, vamos a considerar al gran arquitecto español Antonio Gaudí como otro gran intuista, y que lo considero intuista modernista. Bueno, este es Vasily Kandinsky, que murió en el año 44, pintor ruso, intuista, iniciador del arte abstracto. Inicialmente fue abogado y creo que profesor en la universidad, pero decidió dejar su carrera de letrado por su carrera de artista, y yo creo que a lo mejor ahí hasta acertó y todo, y no digo que a lo mejor fuera más feliz que de abogado, pero posiblemente sí. Y por supuesto tenemos a otro gran genio español de la arquitectura, Antoni Gaudí, muerto en 1926, arquitecto español que consideramos intuista modernista, un gran genio, un genio en la arquitectura y un santo varón, cuyo proceso de canonización también, como se sabe, o fue de beatificación, está en marcha. Antonio Gaudí y Cornet, 1852-1926, con una muerte trágica, atropellado por un tranvía, ¿verdad? Dice: la silueta de un monumento depende exclusivamente de sus estructuras. Por ello debemos una absoluta fidelidad a nuestra intuición. La libertad no es cosa del pensamiento, sino de la verdad. El arte es la belleza y la belleza es resplandor de la verdad, sin la cual no hay arte. Yo defino a Gaudí como un doctor de la Iglesia en piedra. Ahí está su Sagrada Familia, esa gran basílica impresionante, que realmente pues es una obra genial auténticamente, muy intuitiva, porque hemos de pensar que Gaudí era un arquitecto tremendamente intuitivo, según iba a lo mejor a veces elaborando sus obras y demás, iba incluso también cambiando según intuía otras formas. Realmente es para mí el gran arquitecto intuista por excelencia, ¿no? Nuestro querido Gaudí. Arquitecto modernista intuista. El espíritu domina la materia, decía él. El sacrificio, nos dice también, es necesario para el éxito de las obras. Vale la pena emplearlo en buenas obras, Es una llamada también que nos hace a realizar buenas obras. El amor a la verdad ha de estar por encima de cualquier otro amor, nos sigue diciendo. Él no escribió mucho
todo lo que conocemos de él se sabe a través de sus apuntes, apuntes por supuesto de arquitectura y demás, pero también de lo que él comentaba a sus discípulos, a sus colaboradores, a sus más cercanos, ¿no? Porque él no hizo ninguna declaración por escrito de lo que pensaba, pero bueno, en sus apuntes y en su contacto con sus discípulos, pues reconocemos pues todo lo que yo además he recogido aquí sobre Gaudí, como un genial artista y un gran arquitecto. La vida es amor y el amor es sacrificio, nos dice también Gaudí, ¿no? Son palabras interesantes que tenemos que tener. Y curiosamente, cuando el rey Alfonso XIII fue a visitar el comienzo de las obras de la Sagrada Familia, ¿no? pues lógicamente pues, iba acompañado de Antonio Gaudí, y entonces le preguntaba, ¿y de qué estilo es este templo? ¿De qué estilo va a ser este templo? Y Gaudí le decía, un templo gótico, para que lo entendiera, un templo gótico, de estilo gótico, pero completado según la visión de nuestros días. Para mí, templo gótico, pero con una visión hinduista en nuestros días, de ese templo espectacular, templo gótico, ¿verdad? Eso le decía, para que lo entendiera, era un templo de estilo neogótico, en realidad neogótico. La belleza es el resplandor de la verdad, el arte es belleza, sin verdad no hay arte, por eso el arte tiene esa universalidad, nos dice también. Y quería decir alguna cosa más sobre Gaudí. El problema es que, claro, el tiempo se nos va. Los colores son la vida, también nos decía Gaudí, por eso yo también, en una perspectiva también gaudiana, bueno, yo prefiero decir gaudio, porque realmente significa gozoso, alegre, y es realmente, yo pinto con muchos colores porque realmente, para mí, los colores son alegres y tenemos que tener una vida lo más alegre posible. Demasiado triste tenemos ya nuestras vidas, como están las cosas, para que encima pues tengamos esa visión pesimista, ¿no? Por eso yo pinto con alegría y pinto con colores, Yo decía también del mismo Dalí, también, ¿no? Que los surrealistas, cuando era surrealista, surrealismo soy yo, ¿no? Los surrealistas pintaban, que lo dudo mucho, pintaban los sueños, ¿no? Nosotros los intuistas lo que hacemos que soñamos pintando. Y él terminó pues eso, El mismo Dalí terminó pues pintando y soñando, en realidad no pintando los sueños, que tampoco muchas veces pintaban los sueños, ¿no? Pues en 1998 les decía que se aprobó el inicio del proceso de beatificación de Antonio Gaudí, justo cuando yo empiezo a pintar mis primeras acuarelas hinduistas, ¿no? Y alguien dice, buscaba a alguien que me ayudara, un modelo, necesitaba una filosofía, un sistema de valores, y a través de Gaudí lo encontré todo. Nos dice Etsuro Soto, escultor japonés en la Sagrada Familia desde 1976, es un japonés que vino y que luego se convirtió, se bautizó en 1991 con su familia, ¿no? Porque realmente la obra de este insigne arquitecto, pues desde luego que le entusiasmó, ¿no? Le maravilló. El simbolismo de este templo, nos dice Gaudí, se fundamenta en el Apocalipsis, cuando dice que la iglesia es un árbol frondoso al cual corren fuentes, ¿no? Curiosamente, Gaudí nunca había sentido una vocación de casado, aunque tuviera alguna relación amorosa, se nos comenta y demás, ¿no? Pero yo digo, pues en realidad Gaudí se casó con doña arquitectura mística, o bien, lo que yo digo, con doña arquitectura hinduista, ¿no? Sus dos pasiones, de luego, que eran la religión y la arquitectura, eso está claro. La intuición en el arte. Otros también, otros artistas, no solamente los que estamos hablando, y yo me he dedicado más a ellos porque los considero plenamente intuistas. Otros artistas han seguido también una senda intuista en algún momento de su trayectoria artística. Juan Gris, por ejemplo, cubista, que también influyó mucho, ¿no? en Dalí. Incluso el surrealista, Salvador Dalí, de acuerdo a lo, bueno, ya hemos hablado de él, aunque según el hinduismo, todo artista, incluso cualquier persona, puede crear o hacer hinduismos
y así considerarse de alguna manera hinduista en una perspectiva artístico-espiritual. Hinduismo 1, detalle grupal, ahí vemos, no me voy a detener, no es representación de Adán y Eva, yo creo que no lo sé, hay una cabeza de payaso, lo pueden leer en el blog con más detalle. ¿Cuándo fueron los inicios del hinduismo? Pues bueno, en los años 80 y 90 del siglo XX, pues una serie de fotografías y de poesías que empezaron también a hacer. Bueno, yo también escribía poesía desde la adolescencia, como todos nosotros. ¿Quién no escribe poesía en la adolescencia? Pues todo, luego, pues progresivamente escribí poesía, ahora me dedico menos a la poesía, me dedico más un poco al tema artístico, sobre todo fotografía artística, que es lo que más hago, y pinto un cuadro al año, si es que puedo pintarlo, que intento pintarlo, para continuar pues esa labor de pintura, ¿no? En 1996 también realizamos una aproximación cinematográfica en el marco del hinduismo al complejo mundo de la masonería, con la película titulada El secreto de la logia, que comentabas y que se encuentra aquí en la Filmoteca de Salamanca de Castilla y León, y que puede también verse en YouTube y a través del blog. Y luego ya a partir de 1998 pues empecé a pintar los cuadros, empezando con hinduismo 1, etcétera, hasta hinduismo 10. Luego ya, pues, ya he pintado otros cuadros con... La mayoría pueden decirse sin título o el título que cada uno quiera ponerla o puede intuir. Y como comentábamos, sí, utilizo la acuarela. ¿Por qué? Porque en el agua, intuyo, y es la realidad científica, está el origen de la vida, ¿eh? Y mis cuadros, como acabas de decir, tienen que tener alegría, color, etcétera, ¿no? En la revista Frontera del año 99 pues, se perfila el hinduismo con una entrevista que se me hizo titulada Descubriendo el hinduismo. No hay nada nuevo, la estética originaria de Pérez Calvo, si es descubrir algo que ya está ahí, si está desde que el ser humano es ser humano, desde que el ser humano aparece sobre la tierra, está todo ahí. Solamente hay que descubrirlo. Yo no me he inventado nada, ni el hinduismo, ni el surrealismo, ni el suprarrealismo, ni tampoco a lo mejor Picasso inventó el cubismo. Pero si él se inspira mucho en las pinturas miniadas del siglo X y XI, donde hay auténticos miniaturas cubistas, vamos, y no hay nada nuevo. El método paranoico crítico que habla también este mismo Dalí, pues está basado en sellos, de la época minoico-helenística, que formaban como caras y cosas. Si es que no hay nada nuevo, de verdad. Solo es descubrir lo que ya está ahí. Y eso lo podemos hacer plenamente a través de la inducción, intuyendo todo esto, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Pues ya tarde. Y yo voy a hacer más cosas. Bueno, pues voy a pasar rápidamente porque se nos está alargando esto mucho y quiero hacerles una presentación. Yo decía que teníamos que pasar un rato agradable, un rato feliz en la medida de lo posible y no quiero meter rollos, entonces voy a ir más deprisa. Este fue un cuadro, en principio, en el 2007, para mí un cuadro conflictivo porque me provocó mucha desazón, no sé por qué, no sé qué vi yo, no sé si intuía ahí una trinidad o algo, y el caso es que finalmente me puso muy nervioso. Y la parte central del cuadro está totalmente, lo que es propiamente la cartulina donde pinté este cuadro, porque empecé a frotar con el dedo, un poco nervioso, hasta que lo despellejé en el centro. No sé, porque es un cuadro realmente muy interesante. Hinduismo cultural, el término hinduismo, bueno, no quiero tampoco cansarles, porque eso lo pueden ver, perdón, voy a ir pasando rápidamente porque se nos está haciendo ya tarde. El movimiento hinduista, bueno, pues sí quería unas pinceladas. Dentro del hinduismo o del hinduismo cultural surge el movimiento hinduista como movimiento cultural y artístico principalmente, que pretende manifestar ciertas realidades que no son mensurables o no experimentables a través de la intuición y mediante lo que yo llamo intuismos, ¿vale? Eso lo pueden ver tranquilamente en el blog, en los ratos de insomnio, ¿vale? Los intuismos vendrían a ser no solo pensamientos intuitivos, sino diversas manifestaciones del arte, la cultura en general, la propia vida cotidiana, fotografía, literatura, el ama de casa que está cocinando y que con intuición hace pues una tortilla de patata maravillosa, pues también, ¿por qué no? Ahí la intuición también juega un papel importante. Asimismo, el movimiento hinduista viene a ser como un modo o manera de vivir, una especie de filosofía intuitiva de la vida
que de alguna manera pretende encontrar el sentido trascendente de la misma, es lo que decimos también en el manifiesto hinduista. Y bueno, voy a ir pasando porque son las distintas manifestaciones del hinduismo, la fotografía artística. A mí me gustan mucho los contraluces, también en la pintura me gusta mucho pintar estrellas, soy enamorado de las estrellas y en muchos de mis cuadros aparecen estrellas, luego lo veré. Tentación silenciosa, en el año 83, es una fotografía curiosa, hinduista. Manikara, Eva Spars, seno de Eva Spars, 1992, una fotografía premiada que la hice precisamente estando en Perú, un seno, una rosa, etc. Esqueleto de la vida, Gaspar, 1996, el esqueleto de la vida. Sueño en el Vaticano, también una fotografía premiada, y portada de la revista médica, Salamanca Médica, ¿no?, en el año 97. Pues la hice en el año 97, entonces era Juan Pablo II Papa, y esta se la dedico al nuevo Papa, Francisco, porque como realmente es el Papa de los pobres, por decirlo de alguna manera, y encontré a este mendigo allí en el Vaticano, en la columnata, y curiosamente no pasaba nadie, y estaba ahí, y le saqué la foto, ¿no? Luz intuitiva, día y noche. Y esta es una foto que hice en el monasterio de Poblet. Precisamente Gaudí, cuando era alumno de bachillerato, hizo unos esquemas y unos diagramas de cómo se podía hacer una buena restauración del monasterio de Poblet, que entonces estaba en ruinas, en el siglo pasado, en el siglo XIX. Y esta foto es curiosa porque también tuvo su premio, pero es que dependiendo de cómo veas la fotografía, aquí no se puede realmente ver, según la intensidad de la luz podemos pensar, yo la hice por la tarde a contraluz, es un contraluz por la tarde y con mucha luz, pero si disminuimos la intensidad de luz sobre la fotografía, vemos que parece que es de noche, con una noche de luna llena. Es curioso, no se puede apreciar en la fotografía, pero realmente es así. Y dije, hay que intuir cómo la luz puede cambiar realmente nuestras vidas. Ventana de Esperanza, es una iglesuca de Asturias también, como en ese tenebrismo que había, y además una iglesuca totalmente solitaria, había allí esas flores, esa luz que entraba con esa esperanza, ¿no? Con esa esperanza. Escaparate sensual es un proyecto que tengo por ahí de una serie de fotografías, esta fue de Múnich de 2014, sigo pasando. Pintura hinduista, pues bueno, la verdad es que tampoco me voy a detener, todo lo pueden un poquito leer. También en esta misma presentación pueden entrar a través del blog nuestro y leer lo que yo estoy aquí para no demorarnos más. De nuevo Vasily Kandinsky, dejó de ser profesor de Derecho para dedicarse al arte. Esta es su primera acuarela abstracta en el año 1910, y este es uno de mis cuadros, Color Intuición, del 2010. Entonces, un poco también recordando que el color es la vida, como decía, los colores son vida, como decía Gaudí. Hinduismo 4, Gaspar, 1998, fue mis cuadros, claro, me gustaría que lo viéramos con más detalle, pero el tiempo corre, y quería contar alguna cosilla más. Pintura hinduista, pues bueno, pues hay muchos pintores, como decía, que realmente llevan una senda hinduista. Hinduismo 6, Gaspar, 1998. Nueva Dimensión es un cuadro muy, muy curioso. Este es un detalle de ese cuadro, a lo mejor creo que lo tengo puesto luego en la siguiente presentación, 2008, en el 10º aniversario de que empecé yo. Curiosamente es un niño astronauta y una nube ahí que le señala, ¿no? Pues no sé si este cuadro fue profético o no, pero el siguiente, a continuación, en el año siguiente, el primer presidente o primer director de la NASA fue precisamente pues, un astronauta negro, Charles Wood. Y curiosamente es un niño morenito negro, y la nube esa le está señalando, pues al año siguiente sí se nombró director de la NASA. Artes hinduistas, pues bueno, hablo también de la arquitectura de Gaudí, lo que antes comentábamos, la casa ósea o Guayó en Barcelona, casa los huesos, los osos, como dirían en catalán. La Basílica de la Sagrada Familia, que también hemos hablado un poquito sobre el tema, no quiero demorarme. Catedral Espacial es otro de mis cuadros. Mi grafiti hinduismo, lógicamente, pues
mi cochera pues está en el barrio del oeste, como no voy a yo pintarme grafiti, y lo he dedicado por la paz. Y sí que realmente me interesa hablar de la paz, y tengo un cuadro también, porque ahora vivimos en unos momentos de guerra, la guerra de Ucrania, la guerra también ahora entre Israel y con Gaza y todo esto, pues mi grafiti es por la paz, y aquí hago una llamada a una reflexión por la paz, y a los que son creyentes que recen por la paz, por supuesto. Artes, incluir la música, pues por supuesto también, lógicamente, la música también puede ser hinduista en ese sentido. Aquí, pues con el cantante y músico Roge Cavado, en un concierto que vino a dar en Salamanca en 2016, ¿verdad?, que estuvimos los dos en su concierto, y luego elaboramos una canción hinduista, Betulia, que la pueden oír también y escuchar a través del blog, muy bonita, muy melancólica, eso sí, pero bueno. Por supuesto, también con mi colaborador, el profesor de Iglesia y catedrático Santi González, un autorretrato que nos hicimos en Berlín, aprovechando pues, una especie de puerta-espejo. Y precisamente el cuadro que realmente pues, está en la portada del cartel que nos anunciaba Cosmogonía Gapal 2009. Luego hice un comentario en el 2015 con motivo del año de la astronomía. Todo ese comentario muy largo y complejo lo tienen también en el blog, porque no da tiempo aquí a comentar, ni mucho menos. Este es un detalle que es el que yo ponía antes de ese cuadro. Y también otros artistas, cantantes también, Song from the Rock de Leonard Cohen. Leonard Cohen también, esto en memoria de él, pues también lo consideramos un artista, de alguna manera, un cantante pues, hinduista, ¿no? Curiosamente decía, yo no estoy en una entrevista que hicieron en 2001, y quiero decir cosas de él aquí brevemente, porque a lo mejor desconocen sobre él y es interesante, yo no soy budista, decía, estoy feliz con mi religión, la de mis padres y abuelos, la religión hebrea, judía, ¿no? Ahora, ¿por qué se tiró 3 años con un maestro de budismo en un templo budista allí en California? Estoy muy curioso, no sé por qué, pero bueno. En los años 90, decía, tenía la sensación de que algo terrible iba a ocurrir. En The Future, uno de sus discos, devuélveme el muro de Berlín, dice él, y a San Pablo. Pues San Pablo era un judío converso, ¿no? No sé si Leonard Cohen al final pudo convertirse o no al cristianismo, ¿no? Devuélveme a San Pablo. Pero por desgracia, dice, mi intuición era bastante acertada. Él valora mucho la intuición. Uno tiene sus intuiciones, decía él, ¿verdad? Uno vive su vida como si fuera real. La vive con un conocimiento intuitivo y esencial, simple y clara. Conocer nuestro propósito o el significado último de la existencia no está a nuestro alcance, decía él. Yo decía, claro, hay que intuirlo. Nosotros somos la expresión del amor y nuestra muerte es un retorno a ese amor impersonal. Este enigmático Cohen, ¿no? Pues ese amor es el amor al absoluto. El amor del absoluto a nosotros y de nosotros al absoluto, ¿no? Bueno, no. Esta es una canción que hice precisamente con mi gran colaborador también y amigo Roge Cavado, El Partisano Perdido. Es una canción que también cantaba Leonard Cohen en una versión, pero es una canción del año 1943 de Anna Marley, La Complainte du Partisan. La versión de Leonard Cohen me gusta más que la de Joan Baez, que también tiene otra versión, pero la suya era genuina. Y basada en esa canción, pues yo le hice pues, una especie de poesía-canción dedicada a Leonard Cohen, ¿no? Y el coro pues habla pues eso, de un hombre que camina, va por caminos desconocidos y busca a dónde ir. Yo creo que la búsqueda con el budismo pues, buscaba algo que no encontraba en su religión judía, ¿no? O hebrea. Y entonces buscaba una estrella, como aquí en el horizonte, lo pongo en francés, ¿no? En chef, une étoile à l'horizon, y lo que le guiará. Él buscaba una guía de alguna manera, ¿no? Bueno, aquí no me voy a detener. Artes hinduistas también podemos meter ahí, pues lógicamente, todo lo que es el cine, Alfred Hitchcock. Joseph Hitchcock también lo podemos considerar como un auténtico prototipo de director hinduista. Y de hecho, pues con Dalí, o mejor dicho, Dalí colaboró con él precisamente en una película suya, lo tengo por aquí, sí, Spellbound,
Las escenas oníricas de la película Spellbound, hechizado, o bien recuerda, es el título en español, es de 1945, pues claro, los decorados los hizo él, ¿no? Y también consideramos aquí como un auténtico hinduista, ¿no? Es la película famosa de Gregory Peck y Bergman. Que podríamos decir tantas cosas y no quiero enrollar tanto y no quiero ya aburrirme más, pero bueno. Tempus Fugit, esta es una de la película El secreto de la logia del año 96, que está en la filmoteca. Esta foto también está sacada de la película, es una alcantarilla del año 1994, está aquí en Salamanca, y la pueden encontrarla por ahí, por el suelo. Antes estaba muy cerquita de lo que es el huerto de Calixto y Melibea. Una de mis pocas entradas de momento en el mundo de lo que es la escultura, Sechín misterioso. Yo estuve en Perú y Sechín, pues una cultura muy misteriosa de allá, y hice pues esta breve escultura, un bajo relieve. Quizá si tengo tiempo en su día pues me dedicaré a hacer algo de escultura, pero quizá no es tampoco mi campo por excelencia. Y dentro de la literatura hinduista, pues lógicamente hay muchísimos tipos de autores, entre ellos Antonio Machado, hablábamos de él, también a Emerson, pues ¿por qué no? Y todos los que son los poetas filósofos, Machado viene a ser casi más un filósofo, Juan de Mairena, que es los nombres así artísticos, que un poeta, o bien el filósofo poeta por excelencia con fina intuición. Digo, ya claro que sí, Antonio Machado, y lo tenemos que recordar, como no. Perdonadme si me sigo extendiendo y os aburro, pero es que está muy bien. Está muy bien. Quiero leeros esta poesía, porque ya hago poca poesía, pero digo, con motivo, mira, la memoria de Antonio Machado, como primicia poética mía del siglo XXI, porque no he dejado de hacer poesía, lo siento, pero se expone a continuación la poesía dedicada a Antonio Machado Ruiz tras el 75 aniversario de su muerte. Y quiero leerosla, porque aunque la tenéis ahí, lo podéis ver en el blog en una presentación. Poeta ayer, hoy y siempre en nuestra memoria. Poeta y filósofo trasnochado de inmortal filosofía. Poeta soñador de caminos de vida y no de gloria. Poeta enamorado del campo, ríos y serranía. Poeta que muestra el camino y nada más. ¿A dónde el camino irá? Llegaremos caminando el camino al andar, con quien nos acompaña al encuentro del mar. Poeta soñador, bendita ilusión, enséñanos a soñar los caminos de la tarde. Poeta soñador de rojo fuego en el corazón, échanos dentro la poética leña que arde. Poeta que al tronco de la poesía astilla, con el corazón de filósofo trasnochado, para embellecer la árida Castilla al son de melódicos versos Machado. Pues esta poesía sí, se la digo a él, aunque después de dejar de hacer poesía, pues se me ocurrió con motivo de su 75 aniversario y se la mandé también a la Fundación Machado para que la tuvieran, ¿no? Si les interesara, ¿no? Porque debemos de recordarlo como un filósofo auténticamente hinduista. Y ya para ir terminando, mi cuadro azul Intuición, que luego también a lo mejor podemos ver en la presentación que quería hacer al final. Bueno, pues todo lo relacionado con el color azul, como según decía el mismo Kandinsky, el color azul está relacionado con lo espiritual, ¿no? Y aquí pues yo quise, en 2013, pintar un cuadro como un tanto espiritual, no digo religioso, pero sobre todo espiritual, aunque sí que ahí está el pez, que es el que... En este caso es el espectador, ese que pongo yo siempre abajo en el ángulo interior izquierdo para contemplar el cuadro. Curiosamente, que quieras o no, es un simbolismo de Jesucristo de alguna manera. Y luego lo que a mí más me llama la atención es el cisne azul, ¿no? Yo creo que es el gran protagonista. A lo mejor el protagonista puede ser el pez, pero el protagonista es ese cisne azul que ven ahí, ¿no? Que y que puse un cisne no azul o parecido también a un lado de mi grafiti hinduismo. Termino. Caminemos, derribando muros, hacia una civilización de paz, insisto, de paz, porque la paz es el camino, lo decía Gandhi, ¿verdad? Esta es una fotografía cambiada por mí de allí de Berlín. La civilización hinduista, ¿no? Esto sí que es una utopía, Tomás More, utopía.
Intuitar, ¿qué es eso de intuitar? Pues fíjate, no es una nueva red social de internet, bueno, si quieren sí, ahora vamos a intuitar todos, ¿no? Pues sería, pues según un humilde servidor, sería conectar mediante intuición con otras personas de alguna manera, y es lo que hemos intentado hacer en este momento aquí también. Como conclusión de todo lo que aquí he expuesto, expresaremos que el camino al hinduismo terminará quizás en un futuro muy lejano, me temo que muy lejano, en lo que bien podríamos llamar la civilización hinduista. Así que esto sí que es una total utopía, no cabe duda. Una nueva civilización intuitiva de paz, verdad y amor, en la que todos los seres humanos vivirán como auténticos hermanos, hijos de un mismo Padre. Y entonces no habría guerras, ni habría destrucción, ni nada de eso. Ojalá esta utopía fuera realidad. Y luego pueden ver que yo no voy a meter el manifiesto hinduista, etcétera, no lo voy a leer ni mucho menos porque nos tiraríamos aquí un buen rato. Lo pueden leer tranquilamente. Entonces, quiero hacer ya una presentación. Quería hablar un poquito de la antropología hinduista, pero voy a dar dos brochazos, mejor dicho, y luego rápidamente lo más interesante de todo, que sería una especie de exposición a base de cuadros míos, que algunos ya los he puesto aquí, de fotografías hinduistas. Voy a ver si me puedo salir de aquí. A ver. Bien. Antropología hinduista, en la primera página yo les ruego que lo miren ahí. Es duro, cuesta. Esto sí que es un poquito, iba a decir, peñazo, pero si tienen ánimo, pues se pueden meter, está la primera, y hay fotos, y lo hacen más a menos, ¿no? Pero está basado, lo que yo he dicho, pues hacia una antropología hinduista, basada en un libro del doctor Pedro Lainentrago, médico también, un gran pensador académico, Alma, Cuerpo y Persona, un libro también duro de leer y de roer, por cierto, ¿no? Y entonces, bueno, lo dedicaba a los pensadores jóvenes de España. Yo me sentía aludido en el año 95 cuando empezábamos el tema del hinduismo y tal, y bueno, al final pues empecé a hablar aquí un poquito sobre la intuición de Unamuno también, que es otro gran poeta hinduista de alguna manera, quieras o no, pero leen, es que no da tiempo, pues sería cansarnos mucho. Entonces, yo quería solamente decir alguna cosita aquí, muy curioso. En un libro, resulta, decía, en un libro que se titula La materia oscura, un libro científico, La materia oscura, el elemento más misterioso del universo, de A. Casas González, National Geographic, en 2015. Resulta sobrecogedor pensar que se puede llegar a resultados tan formidables, nada menos que sobre el origen del universo, razonando sobre unas ecuaciones matemáticas que caben en una sola línea. Recordemos la ecuación principal de la teoría de la relatividad general de Einstein, pero así sucedió. Naturalmente, en ciencia no basta con escribir bellas teorías y hacer especulaciones brillantes, hay que buscar pruebas experimentales que la avalen, por supuesto. Entonces, basándome un poco en esto, pues dice, aunque no en una sola línea, sino en unas pocas, expondré de forma sencilla una posible definición del ser humano desde la perspectiva hinduista. Lo tienen, no me voy a meter más que la simple definición. Así podemos decir que el ser humano es, desde esa perspectiva hinduista, corporeidad vital especial, inteligente e intuitiva, con conciencia de sí misma y trascendente, que se transforma en otra dimensión, ver mi cuadro, nueva dimensión, tras la muerte. Pues es una definición relativamente sencilla. Esto es un poquito más filosófico, más complejo y a lo mejor, pues hombre, difícil de entender. Hablo también aquí del doctor Gracia Guillén, que también escribía un poquito relacionado con todo esto. Y bueno, él me mandó un comentario que lo pueden leer también en el propio blog, y cómo me hacía ver que eso del intuismo, no parecía muy concorde con lo de la intuición, aunque yo le hice ver que la palabra intuit viene también de la misma raíz, intuismo. Él hablaba de dentro de uno mismo. Y es que es verdad, eso es el intuismo, la verdad, hay que buscarla dentro de uno mismo. Esa es la definición más sencilla del intuismo. Está dentro de nosotros, la verdad está dentro de nosotros mismos. Bueno,
insisto, esto se lo leen, sobre todo en ratos de mucho insomnio, se meten, si se atreven con el tema, y lo tienen también en el blog, por supuesto, que luego ya. Y quiero ya terminar rápidamente con la exposición Hinduismo y Mago, ¿verdad? La voy a pasar rápidamente, aunque habría que comentar tantas cosas, pero bueno, no puede ser, porque si no nos aburrimos mucho. Y veníamos a pasar un rato, ¿verdad? Y un rato agradable, y además ser un poquito felices en esta tarde, tarde otoñal, salmantina, típica. Bueno, vamos a pasar rápidamente. Nuestro lema, sí, nuestro lema es "la verdad nos hará libres", una frase de Sócrates o también del Evangelio de Juan, ¿no? Y que curiosamente en una entrevista que hiciera Juan Manuel de Prada, este escritor famoso también en televisión hace muy poquito, le dijeron un lema y él dijo "la verdad nos hará libres", digo yo, otro de los nuestros. Bueno, por decir algo, ¿no? Hinduismo 1, pues ese es nuestro lema. Un camino, Eslovenia 2019, nuestra colaboradora Carmen LB, que está aquí también presente, se lo agradecemos, ganó el primer premio, me quitó a mí, que me quedé con el segundo, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Descubrir un nuevo camino, el hinduismo o superrealismo. Hinduismo 3, que ya hemos visto, esta es la foto, el segundo premio, la mía. La mirada reflejada, en 2016, esta imagen que tenemos ahí, hecha desde pues, una tienda. Y para celebrar los premios, un chupito de rosas. En la cena que tuvimos después de los premios y demás, pues había ese chupito, es un chupito de verdad, esos de hierbas. Me tiré 2 rosas y saqué esta fotografía del recuerdo. Paz e intuición, cómo no. En este momento, más que nunca, reflexionar sobre la paz y pedir la paz que en el mundo, y no solo por la guerra de Ucrania o la guerra allí en Tierra Santa, las guerras que hay en África, que nadie habla de ellas, hay infinidad de guerras, guerras en todo el mundo, realmente. Hoy se habla de cainismo, ¿no? Que es un ismo terrible y muy feo, a mí no me gusta cainismo, pues ojalá que desaparezcan todas las guerras, porque el hinduismo ante todo es precisamente un movimiento de paz. No pacifista, pero sobre todo de paz, que busca la paz, la concordia, el amor entre todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo Padre, el absoluto, según el hinduismo. Y entonces, ¿por qué me voy a pelear con mi hermano? ¿No? Entonces, sería largo de explicar también el cuadro, porque está aquí distintas guerras, hasta las guerras napoleónicas. Lo pinté en 2014, precisamente el aniversario de la Primera Guerra Mundial, la terrible Primera Guerra Mundial, 2014, y que ayer celebramos también en Francia, no sé qué, era el aniversario también con relación a la guerra. Pues, de verdad, la paz por encima de todo, paz e intuición. Bien artist, pero intuista, ser un artista intuista. Entonces una foto, en esta que hago yo a veces en el Corte Inglés, en una tienda, no sé qué, me voy a ir a una foto porque me llamó la atención. Todos podemos ser artistas intuistas, todos, ustedes también, y todos de alguna manera nos tenemos que sentir, pues eso, artistas de alguna manera, es lo que quiero también dejar aquí. Gemelos voladores, otro cuadro también complejo, claro, de formación profesional, los gemelos, la obstetricia, lo mío, claro. Sexta intuición, este es un cuadro muy complejo, no es para mí muy intuista ni muy intuitivo, no sé cómo lo hice, quizá porque claro, el erotismo siempre influye mucho en el arte y sería largo hablar aquí, sexta intuición. Solamente les voy a decir un detallito muy curioso, lo pueden ver también y estudiar si quieren, ¿no? En la parte inferior derecha hay una imagen que se refiere a una pintura de la famosa Marilyn Monroe. Todo el mundo la pinta, pues yo también la pinté, pero basado en una fotografía muy escandalosa de la misma Marilyn, muy antigua, voy a pasar, autorretrato con niño fotográfico en un escaparate, y estoy yo, pues saqué un niño que estaba en un escaparate y es como si me tiraba a mí la fotografía, había que incluir eso. Cosmogonía, detalle, no voy a meter porque es el cartel que hemos visto y sobre este cuadro, y luego el videoclip que hemos hecho sobre cosmología hinduista lo tienen también en el blog. Mi pequeña coda, la que empecé a sacar fotografía en el año 68, mi primera comunión me regalaron esta. Todavía la conservo y todavía funcionaría. Color, intuición, el muro y la democracia. No quiero hablar ni de tema político ni nada. Es una foto que me llamó la atención, la saqué, está aquí en Salamanca, la pueden ver por ahí si es que continúa. Y sobre todo porque hay un árbol ahí, un árbol un poquito sin hojas, como mustio y demás. Pues quizá pues, hay que intuir cosas.
Bueno, el detalle de mi payasita, tengo mucho cariño a mi payasita del graffiti, ¿no? Y siempre la frase también, pues está dedicado pues, a los dos grafiteros, al famoso Banksy y a otro grafitero que nadie conoce, que es Black. Pues there's always hope, siempre hay esperanza y siempre debemos de tener esperanza. Curioso selfie, pues este selfie como lo hice con mi mujer en Valladolid, muy curioso porque no sé si era una óptica o algo tan. Color en movimiento, Gaspar. Fontaine, dedicado a Duchamp, a ese surrealista que él decía, pues nada, esto ya pues es una obra de arte, pues un urinario con muy bien, pues ahora te lo digo también aquí. Pose en Capri, pues también hice esta foto, una pose en Capri. Súbulo etrusco, Gaspar 2016, bueno, podría decir muchas cosas de súbulo etrusco, pero ya no nos da tiempo, de verdad, no quiero cansarles. Áuriga y turista en Delfos, Gaspar también es una curiosa foto. Singlar intuitivo, Santander. Navegar intuitivamente hacia otros mundos, yo creo que algo hemos hecho aquí esta tarde, navegar un poquito hacia otros mundos, el mundo de la intuición. Espiral intuitiva, también algo complejo, podríamos hablar de ello, pero... Boda en Praga y fotógrafo indiscreto, ahí está la sombra de fotógrafo indiscreto, un servidor, por cierto. Torera, de mi serie Escaparate Sensual. Soledad en Atenas, curiosa foto, el 1 de mayo del 2018 en Atenas, se dice esta foto, y dijo, vaya por los atenienses, tenía un escaparate así, como lo ven aquí, curioso. La duquesa de Múnich también. Divertimentos, dentro de lo que es también otro escaparate sensual de esa serie, uno de mis divertimentos. Coqueta intuitiva, esto es una obra de Robin, que también... Y aquí quería hablar yo un poquito, pero no nos va a dar tiempo, de lo que es también pues, la inteligencia artificial, que es la más artificial de las inteligencias, recuérdenlo. La inteligencia artificial es la más artificial de la inteligencia. Y la diferencia esencial con la inteligencia del ser humano está en la propia intuición de el origen de lo verdaderamente artístico. Voy a pasar. Composición intuitiva, composición escultural, la mirada urbana, Madrid, ¿por dónde y hacia dónde? La otra mirada, la mirada de Dalí, yo también le dediqué esta a Dalí, surrealismo, intuismo, Dalí, Garpal, aquí, en esa especie de imagen rara, terra, intuición, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, transición planetaria, espectro multicolor, Bayona. Música azul, Salamanca, sí, de estas cuando tenemos en las ferias que nos ponen ahí en algunos conciertos. Azul intuición. Románica sombra, Salamanca, que no saben de dónde es, El Cristo es una sombra. Románica, ¿qué iglesias románicas tenemos en Salamanca? San Marcos, de San Marcos, sí, está tratado artísticamente, pero es una foto. Esta intuición, Can Cariño, en memoria de las víctimas del coronavirus, sí, me gustan las estrellas, esta dice en memoria de todas las víctimas del coronavirus, está explicado en el blog también. Sobrevivir, sí, después del coronavirus y la terrible, de una escultura que está en Ponferrada. Sinfonía de los colores, lo hice en el 2020, en la pandemia, al final de la pandemia, como una especie, yo la llamo también Sinfonía de la Esperanza, porque teníamos que tener esperanza a pesar de lo mal que lo pasamos y lo terrible que fue, perdimos a seres queridos, etc. Y esta es una sinfonía, tiene música, sí, música, alguien le pondrá música, espero, no lo sé, pero sobre todo una sinfonía de esperanza, tenemos que tener siempre esperanza. Decía Juan Manuel de Prada, yo soy un pesimista esperanzado en esa entrevista, pues yo soy un optimista esperanzado, hay que ser optimista, muy optimista. La vida es un viaje, por supuesto. Ahí está mi maleta en Estocolmo, en una calle. La ventana indiscreta, curioso, estaba en una foto que hice en Praga, pues era una ventana indiscreta ahí no, era un cartel que estaba puesto que parece una ventana. Futurismo e inturismo, Carrà y Garpal, simultaneité femme et balcón. Es basado en un cuadro del futurista italiano Carlo Carrà. ¿Por qué? Garpal intuismo. Porque quiero hacer un homenaje a la gran Rafaela Carrà. Ella se puso como nombre artístico Carrà en honor al gran Carlo Carrà, el futurista, y he hecho también esta foto en recuerdo y en su honor. Oculto beso en Atenas, Garpal. Afrodita Niquén, no querría hablar de ello, pero Garpal, Venus, la intuición y el simbolismo erótico, bueno, complejo también, y
habría que hablar. Reverso de esa Afrodita, ni qué, ¿por qué? Porque en el Museo del Prado están de moda los reversos de los cuadros. Pues sí, yo también he hecho mi reverso. Lo hice, mi reverso artístico. Y lo último, lo que he trabajado últimamente para Maniquí Dinámico, que es un proyecto que tenemos en Eros, para Maniquí Dinámico, Garpal 2023, basado también, y recordando un poco Evas Paz también. Y quiero terminar con un Tormes otoñal, nuestro querido río Tormes en el otoño, cómo no, ¿verdad? Y finalmente, 3 torres, Salamanca. Esta foto está hecha aquí al lado, ahí enfrente, ahí, las 3 torres, también con su simbolismo en nuestra querida Salamanca, ¿verdad? Y espero no haberles aburrido porque al final esta es una nueva visión del arte y de la vida. Posiblemente no, lo que ha sido un escándalo, pues no me cabe la menor duda. Pues esta es una foto de un tapón de una colonia, escandal, sí, escandal, que hice y la he retocado artísticamente, con inteligencia artificial no, con un procesador, pero poniendo yo mi intuición también, que quede bien claro. Y ahí tienen nuestro blog, que lo pueden en cualquier buscador, Intuismo Cultural, wordpress.com. Siento el haberles aburrido y el haber cansado de una hora. Gracias por haberme aguantado. Si me permiten, por favor, una última foto que es en memoria de un amigo que algunos de ustedes la conocen. Quiero ya de verdad terminar, quiero terminar en memoria de este gran amigo. Breve pero sincera amistad de la que tuve yo con Fernando Mayoral, que falleció en el 2022, un pintor que modelaba, esto es lo que hicieron este año, pues precisamente, bueno, estas son otras cosas. Pues quería terminar, pues es otro artista que también he colaborado, Antonio Morán, pero Fernando Mayoral, no sé si puedo parar la imagen o cómo pararla, ¿no? Pausa, no, bueno, quería recordarle, tengo metidas varias fotos, y entonces por eso, pero bueno, quiero recordarle, y de hecho yo escribí en el libro, en memoria de un amigo, Fernando Mayoral, y excelente artista, que se nos fue para vivir eternamente con los que amamos el arte, ¿no? En la exposición Mayoral, un pintor que modelaba. Bueno, pues nada, con el recuerdo del artista cacereño, pero que realmente está muy vinculado con Salamanca y era hijo adoptivo de aquí de Salamanca. Terminamos la exposición. Gracias. Bueno, pues... Muchas gracias, Garpal, sobre todo por el entusiasmo que has puesto, que seguramente nos lo has transmitido a todos, y seguramente que también en el ámbito ya más de preguntas solo habrás sugerido alguna cuestión que pudiera... ya sabemos que estamos muy de tiempo, pero seguramente que habrá alguna cosa que pueda la gente, o algún comentario, alguna cosa. Yo mientras se lo van pensando quería comentar este cuadro de la Trinidad que te trajo, no pues, perdona que en la herida. Ese cuadro de la Trinidad, bueno, la Trinidad, no, yo lo llamo en el principio, yo sí, son 3 hélices, movimiento que genera una sola imagen, puede ser, pero a mí me causó mucha gusto. Pero que me ha llamado la atención esa búsqueda de, como Santiago Pérez Gago llama el punto de luz, a ese absoluto, el absoluto que dices tú. Sí, el que está en nuestro símbolo ahí. Llámase Dios el Supremo, como quieran llamar, absoluto. Símbolo de admiración. El intuismo prefiere la palabra absoluto. Yo he visto, no es todo en todo. He visto como un punto de luz, como el ser humano buscando, hurgando con su técnica, con su desesperación. Me desesperé. Hasta encontrar, y que encontraste, pues romper absolutamente. Con la canción donde había pintado el cuadro. Quizá esa agonía del ser humano, ¿no? Según lo has dicho ahí. Y entonces el punto de luz estás como esperando y a lo mejor había que haberse tranquilizado y esperar a que llegue todo. Y no seguí porque después igual. Pues me ha llamado la atención eso. Y bueno, alguna otra cosa más. Pero bueno, si queréis hacer alguna
pregunta, y si no, ya comprendo que es muy tarde. Yo Sí. quería darle las gracias a usted, don Fernando Gago. No nos conocemos, soy Bueno, Luis Fernando Lavajo, Santiago Pérez Gago, Sí. es la primera que me suena el apellido de Gago, y estoy, como hijo suyo, me siento... Fernando Lavajo. Fernando Lavajo. Me ha encantado. Muchísimas gracias por haberme invitado. ¿vale? Soy artista pintor. Sí, sí. ¿vale? Es que se me está grabando la silla al culo. Escríbeme luego, me comentas. Yo siento que se les haya acabado la silla al culo de todos, pero Estoy operado. os pido perdón, de verdad, os pido perdón. Muchas gracias. Por haber- Gracias a ti. Pues ha sido una conferencia interesantísima, muy amena y a mí me parece que eres un gran artista. Has transmitido ese interés que tienes, la vocación también y tu arte de una manera muy didáctica. Y bueno, el colorido en tus cuadros verdaderamente es optimista y nos llena de alegría. A mí me ha encantado, sinceramente. Entonces, muchas gracias por la invitación y por tener a una persona que bueno, nos ha hecho pasar un gran rato y con ese intuismo que gracias a él hemos conectado de una manera diferente durante esta hora y media, pues todos más unidos. Así que gracias. Nada, gracias a ti por ello y gracias a todos vosotros, porque sobre todo me habéis aguantado. Adelante. Una pregunta quizás un poco de carácter filosófico. ¿Sí? El intuismo se relaciona más con una paciencia que hace que se descubra a sí mismo el sujeto que intuye, o se relaciona más con una actitud más apresurada, que no quiere dejar escapar el momento en el que intuye. Claro, el intuismo es algo también, o la intuición se habla como algo, pues un conocimiento inminente, como rápido, ¿no? No es así. Pero no, yo en realidad veo el intuismo como algo más profundo, más reflexivo. En ese sentido, si me permitís ya más, estoy leyendo, le decía yo a Fernando, las obras completas de Santa Teresa, pero desde la perspectiva del intuismo. Y yo siempre escribo y me meto y subrayo y hago cosas. Y en el prefacio al libro de las obras completas, que ya lo tenía leído, pero lo estoy releyendo y estoy viendo una visión distinta incluso de Santa Teresa en sus obras, pues en el prefacio del libro yo pongo conversaciones intuitivas con Santa Teresa o intuitar con Teresa de Jesús. Sus intuismos nos transportan a una divina dimensión. Estoy contemplando a Santa Teresa incluso porque es una mujer también muy intuitiva, pero de una manera distinta. Y la verdad, ella era muy reflexiva, seguramente tenía unas intuiciones, y yo no sé si esos arrebatos, esos éxtasis son auténticos intuismos, o intuiciones que ella tenía, o realmente visiones, no sabemos, ¿no? ¿Verdad? Y que eran inmediatas, pero ella reflexionaba. En el intuismo hay que reflexionar, yo creo que algo más reposado, que no una cosa. Pero bueno, en ocasiones, pues es algo poco. Fernando, yo quería mandarle la presentación que he hecho al final en PowerPoint, porque te quería mandártelo por el correo y no me entraba, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues mándamelo por WhatsApp. Y la verdad es que voy a mandárselo por WhatsApp y dije yo, me cachis en la mano, ¿no? O sea, ahora no me acuerdo cómo se hace y no sé qué, pero de pronto y de manera intuitiva, fui a no sé qué, se lo mandé. Bueno, pues sí, en ese sentido, la intuición y demás fue inmediata, pero bueno, no es así, yo creo que hay que reposar, reflexionar sobre todo esto. ¿Tienes algún cuadro favorito? Campal. Bueno, uno de mis cuadros favoritos lo veis aquí, que es Cosmogonía, ciertamente. ¿Por qué? ¿Qué significa cosmogonía? Pues es realmente el conocimiento de lo que es el cosmos, el universo, etc. Es uno de mis más favoritos. Pero bueno, ese es uno. No digo yo, lo llamo 7, porque ¿quién contempla el cuadro ese que decías? Ese en el principio, lo llaman en el principio, o sin título, cada uno puede poner el título que quiera. Pues ese no es mi favorito, pero realmente lo tengo ahí en el corazón, no cabe duda, pero para mí es muy duro ese cuadro. Entonces, este es uno. Color e intuición también llama la atención. Alguien me dijo o alguien podría pensar que tiene que ver con el movimiento LGTBI, yo no tengo nada en contra de eso, pero
respeto, lo explico adecuado, porque sí que sale el arco iris, pero el arco iris no es cosa de ese movimiento, que yo respeto por supuesto y demás, sino que es el arco iris y los colores, que son los colores que realmente nos dan vida, los colores que utilizamos, los colores de la vida cotidiana. Color e intuición también son otro de mis cuadros también más favoritos. Así que... Sí, yo quería preguntarte si lo que cotidianamente entendemos con seguir el camino del corazón o los dictámenes del corazón o lo que tu corazón te diga, si viene a ser algo parecido a esto del camino del intuismo, Marc. A mi modo, ahí estoy fatal de la voz. Sí. Me ha hecho recordar mucho esto, el seguir sencillamente los caminos con corazón. Y luego, en segundo lugar, me llamó la atención el tema este de la película, de los secretos de la logia. ¿Qué tiene que ver eso con esto? O sea, ya, bueno, si puedes aclarar aquello en realidad, la película está ahí y se explica en el prefacio de la película, se explica que no se ha pretendido dar una visión de lo que es la masonería, sino potenciar el archivo histórico de Salamanca, este archivo tan polémico, donde está la logia masónica que se hizo en la época de Franco para precisamente desprestigiar la masonería, y se hizo con una finalidad, precisamente potenciar ese archivo y además también potenciar precisamente nuestra querida ciudad de Salamanca, que es una ciudad encantadora, porque pongo muchas imágenes evidentemente de Salamanca en esta película y para mí fue eso. El hablar de la masonería es un tema muy complejo y difícil de tratar, y más ahora comentar en este momento, porque todavía faltan muchas sesiones, ¿no? Pero se puede ver la película, está en YouTube, se pueden ver algunas escenas también, si no de la película, a través del blog, que también están puestas, ¿verdad? Y simplemente pues fue una inquietud comentar sobre el tema, un tema complejo que es el de la masonería. Me llevaría tiempo hablar de él, claro. Pero bueno, ahí está, y si quieren, la película completa está en YouTube, que la pueden ver también, no dura mucho, es un mediometraje que dura 1 hora exactamente, pero es sobre todo. Y mi intención fue, sobre todo, potenciar el archivo histórico de Salamanca. Colaboramos con el Ministerio de Cultura en ese momento, con el archivo para rodar allí, y sobre todo potenciar nuestro patrimonio cultural, artístico, histórico, que es nuestra ciudad de Salamanca. Yo creo que ya va llegando la hora, seguro que quedan muchas cosas en el tintero, pero sabéis que tenemos también luego después una especie de ágape y nos quedamos luego charlando unos con otros y ahí resolveremos todas vuestras dudas, seremos felices, disfrutaremos, encantaremos en absoluto con un vinito y vino veritas. Por cierto, la frase de interiore homine habitat veritas, ¿no? De San Agustín, ¿no? Bueno, pues... Absolutamente cierto. Tenemos que hacerte una entrega, como siempre. Muy bien, muchas gracias. Un certificado de que has dado la conferencia. Hemos hablado del punto de luz, que esto es puro de intuición, hacia el infinito, como decía de Dalí, ¿no? Es piedra de Villamayor, es charro, es salmantino, y eso. Muchas gracias de nuevo a la Fundación de Gago. Pero no os olvidéis que se continúan las charlas de la aula mística, después la aula cultural, y ahora tenemos el famoso ya. ¿De acuerdo? Dentro de 15 días tenemos a Rafa Millán aquí para hablar de su vida con Sencillo. ¿Para hablar de ese tema? De Luis Sencillo. Sí. Está aquí. Ya lo sé. Sencillo era un catedral.